Pues Valentín, Eloíse, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es un honor, son nuestras primeras dos conferencias, la que tuvimos hace rato de FinTech y esta. Entonces es un honor para nosotros abrir con ustedes, tan destacados profesionistas en esta materia. Gracias por la invitación. Y pasaré a dar una breve semblanza. Eloísa Cárdenas es especialista en criptoactivos desde 2014, es fundadora y directora general de Crypto Fintech, firma consultora en criptoactivos y empresas fintech. Es candidata a doctora en Ingeniería Financiera en la UNAM sobre evaluación financiera de criptoactivos en empresas. Es profesora de la Bolsa Mexicana de Valores y también ha impartido cursos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y para la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. Es coordinadora del Comité de Criptomonedas de la Academia Mexicana de Derecho Informático y miembro de la Comisión FinTech del Colegio de Contadores Públicos de México. Ha participado en congresos internacionales de investigación financiera organizados por la UNAM, la UAM y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ha dado conferencias para Google México, BBVA, Asociación Mexicana de Internet, Thomas Reuters, Binance, Blockchain Summit LATAM y en la BitConf 2019. Escribe artículos de opinión para Cointelegraph y para el Colegio de Contadores. Asimismo, ha publicado también en sitios como Investing y Cripto Noticias. Muchas gracias, Elo. Pues un honor estar aquí con la Universidad Iberoamericana, que me parece que es una de las universidades pues que siempre está a la vanguardia, entonces es un honor estar acá. Muchas gracias. Y Valentín, una persona conocida por la Universidad Iberoamericana, muy cercano. Es licenciado por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Fiscal y maestro en Derecho Fiscal por la misma Universidad Panamericana. Actualmente es profesor titular de FinTech en la Ibero desde hace 1 año, 3 meses. Y es profesor titular de FinTech también en la Universidad Panamericana desde hace 10 meses. Él labora actualmente en Chévez Ruiz Amarripa, donde actualmente es socio y ya lleva 16 años en la firma. Entonces, también es un honor tenerte, Valentín. Gracias por la invitación. Y pues bueno, Jania Meriterán, la vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos, me hará el favor de explicarnos cuál va a ser la dinámica de la conferencia y pues comenzamos. Bueno, buenos días a todos. Reitero mi agradecimiento con los exponentes por estar aquí. Es todo un honor contar con personalidades tan grandes en la materia. Y les cuento, primero van a ser 30 minutos en los que cada ponente va a exponer de forma libre. Después vamos a tener 30 minutos de preguntas al público. El público, todos los asistentes me pueden escribir por el chat sus preguntas y yo las iré formulando conforme vaya pasando la sesión. Nada más puedo ver yo el chat, entonces si quieren alguno de los exponentes mandar algo al chat personal, al chat de todos, me puede escribir y yo lo pongo en el chat para todos. Y es todo. Adelante, iniciamos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues tengo oportunidad de compartir pantalla. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien, pues como ya ustedes saben, vamos a hablar un poco de los criptoactivos o también llamados criptomonedas. Una visión muy general y breve, con el objetivo de que tengan una primera aproximación sobre de qué se trata, qué es, de qué estamos hablando y qué negocios existen alrededor. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Como les comentaba, es una plática introductoria, entonces, bueno, pues veremos cosas muy generales. Lo primero de lo que quisiera hablar es cuál es el origen de los criptoactivos, porque surgen, tal vez muchos de ustedes ya tienen ciertas nociones o conocimientos de por qué, de dónde provienen, pero bueno, vamos a hacer como
recordatorio, ¿no? Resulta que por ahí de los años 80, 70, muchos investigadores empezaron a retomar cosas en relación con el uso de la criptografía. El uso de la criptografía con el objetivo de hacer valer la privacidad de los usuarios al momento de realizar transferencia de valor, realizar transacciones. Si bien es cierto, estas ideas se fueron plasmando poco a poco, todavía no se llegaba a una solución que permitiera justamente hacer el envío de mensajes cifrados y que no fueran interceptados por otras entidades. Entonces, el origen de los criptoactivos, uno de los antecedentes más importantes es este movimiento, el cypherpunk, que los cypherpunks eran precisamente este grupo de hackers que buscaban cómo hacer valer la privacidad a través de la tecnología. Hay muchos documentos, obviamente si ustedes lo desean, les puedo pasar información. Nada más me mandan un mensaje y les voy pasando estos datos. Luego, tenemos otro acontecimiento importante que es en 2008, cuando tenemos la crisis subprime, en donde tuvimos esta caída en el sistema financiero y bueno, eso pues fue una fractura muy grande, por lo que muchas instituciones financieras se vieron afectadas y justo es en ese año cuando surge el primer criptoactivo, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, que es Bitcoin. Entonces, este criptoactivo se publica en una serie se publica en un mail list, en un sitio en donde interactuaban los hackers y los desarrolladores. Se publica este protocolo, es decir, la forma en la cual se puede crear esta moneda electrónica, como así la llama el creador, Satoshi Nakamoto, y es quien dice, ¿no?, la forma en la que se puede crear y que en apariencia, y hasta ahora parece ser que es así, se ha resuelto ese problema de cómo poder transferir valor a través de Internet sin necesidad de contar con un intermediario. Entonces, estos son los antecedentes, digamos, los más destacados que se pueden mencionar. Evidentemente hay muchos otros, es todo un movimiento que se generó, pero bueno, podemos hablar de estos dos importantes. Cuando nosotros hablamos de Bitcoin, una de las cosas que mucho se ha mencionado es la tecnología blockchain. La tecnología blockchain como tal, lo que nos deja claro, por así decirlo, es tenemos una tecnología de código abierto en donde cualquiera cualquiera puede tomar este código y este protocolo para replicarlo. Y también otra de las características importantes es que se tienen transacciones seguras. Vamos a ver por qué decimos que son transacciones seguras. Porque contamos con encriptación distribuida que hace prácticamente imposible ocultar o modificar cualquier operación. Es decir, yo voy a hacer transacciones y a partir de esas transacciones, todos los usuarios que se unan a esa red van a poder verificar o uno de los trabajos es verificar que esa transacción sea válida y entonces a partir de eso la tomamos o la consideramos como válida. Grosso modo es como funciona. Entonces, a esta tecnología se le conoce como tecnología contable distribuida o popularmente conocida como blockchain. Como les mencionaba, ¿por qué es seguro? ¿Por qué es segura esta tecnología? Bueno, pues porque nosotros, y lo estoy explicando de manera muy general, si tenemos a la persona A, que es Alice, quiere enviar alguna criptomoneda o quiere hacer transferencia de valor a Bob, entonces lo que Alice está enviando va a entrar a una red, que es este círculo que estoy señalando, y en ese círculo tenemos a diferentes, digamos, usuarios que se unen a esta red, que pueden participar, y entonces en esa red están haciendo un trabajo y ese trabajo consiste en verificar transacciones. Es decir, ellos van a verificar que lo que Alice está enviando a Bob realmente provenga de transacciones anteriores y entonces se considere como válida. En general,
es así como funciona, ¿no? ¿Por qué se dice que no hay un ente central que esté supervisando, verificando? Pues porque es la misma red que se encarga de hacer ese trabajo. Es decir, no tenemos a un banco central o a una institución financiera en específico que dé validez a la transacción, sino es propiamente de la tecnología y de la red quien se encarga de hacer ese trabajo. Para hablar un poquito de la industria de los criptoactivos, al margen de la tecnología y cómo es que, en qué punto o cómo hemos avanzado. Los criptoactivos, como ya mencionaba, uno de los más importantes es, o el más importante es Bitcoin, porque es en donde se mueve más dinero a partir de ello, pero tenemos también otros criptoactivos e incluso nuevos modelos de negocio que han surgido a partir de. Actualmente tenemos alrededor de más de 6,000 criptoactivos, es decir, toda vez que surgió la tecnología blockchain, de ahí, bueno, otros comenzaron a hacer ciertas mejoras o ciertas modificaciones en el protocolo inicial y entonces comenzaron a crear otras blockchain y por consecuente, bueno, otras criptomonedas. Entonces, actualmente tenemos un universo de criptomonedas que son, como les pongo en esta imagen, son alrededor de contabilizadas más o menos 6,000, más de 6,000. Y bueno, cada una pertenece a una empresa que decidió crear su criptomoneda y entonces cada empresa le da el uso que considera conveniente. Es un mercado muy grande y también es un mercado que está otorgando muchas utilidades, ¿no? Muchos rendimientos a las empresas por los diferentes modelos de negocio que se están creando a partir de ello. En este sentido, lo que pongo en esta lámina es que nosotros tenemos diferentes mercados, es decir, todo el ecosistema de los criptoactivos ya no solo es Bitcoin, sino tenemos billeteras digitales, tenemos exchanges, se encuentra el trading, por ejemplo, que es una de las actividades más destacadas o de las que más se utilizan en este ecosistema. Tenemos también los mercados, es decir, criptoactivos que se utilizan para compra y venta de bienes o servicios, productos o servicios. Tenemos minería, que es esta actividad en donde compran o consiste en hacer inversión de mucho equipo de cómputo para poder hacer minería, ¿no? Es también algo que ha destacado, aunque es una de las actividades que pudiera ser de las más complicadas porque, bueno, requieres mucha inversión para tener equipo de cómputo y que sea rentable. Entonces, como vemos, ya no solo es Bitcoin, sino también tenemos ya todo un ecosistema interrelacionado. Les voy a explicar un poquito como algunas diferencias o los diferentes usos entre criptoactivos y cómo es que han evolucionado. Después de que surgió Bitcoin, como les mencionaba, tuvimos otros protocolos blockchain. Por ejemplo, otra blockchain que surgió, que es de las más destacadas, es Ethereum. Y Ethereum lo que hizo fue no solo crear un criptoactivo, sino mejorar o modificar la tecnología de tal forma que se pudieran hacer otras aplicaciones. ¿Cómo surge Ethereum? Ethereum surge a partir de lo que conocemos como una Initial Coin Offering. Lo que hizo una Initial Coin Offering, como lo destaco, es un proyecto el cual cumple mucho la función de ser este canal o esta vía para poder recaudar fondos. Más o menos les explico. Tenemos una idea de proyecto y entonces, como todavía está en una idea, pues no podemos ir a una institución financiera a que nos den un crédito o un préstamo porque no lo tenemos totalmente consolidado. Entonces, lo que hicieron muchos con criptomonedas fue justamente plantear una idea del proyecto, lanzar una criptomoneda, buscar capitalización a través de la criptomoneda y entonces con eso poder financiar su idea y desarrollar el proyecto. Son los pasos, digamos, básicos, ¿no? Tienes una idea de proyecto y entonces vas a crear el token para financiarte y tú invitas a la gente a que haga la compra de tu criptomoneda o del token
también conocido así, para que puedas hacer para que puedas llevar a cabo la idea. ¿Cuál es el problema o qué fue lo que pasó aquí? Que muchos, como sabemos, empezaron a abusar de este mecanismo y entonces empezaron a surgir fraudes, muchos fraudes. Actualmente es algo que todavía es delicado porque seguimos viendo dentro del ecosistema de las criptomonedas esquemas fraudulentos que operan en nombre de Bitcoin. Entonces, por eso cuando los inviten o si es que los han invitado a invertir, es muy importante que tengan cuidado en dónde van a poner su dinero. Entonces, ese fue un esquema, digamos, inicial. Posteriormente, bueno, decían, oye, ¿cómo te voy a dar dinero? Ya vi que hay fraudes. O sea, una criptomoneda que no tiene un valor o que no está respaldada, yo no puedo invertir, ¿no? Eso ya empezó a generar como dudas entre las personas. Y entonces se desarrolló otra idea, que fue el Security Coin Offering. Security Coin Offering, el STO, es un token de seguridad considerado como un valor financieramente, el cual está respaldado, sí está respaldado por un activo. En el modelo anterior era, tengo una idea y entonces busco fondos a partir de esa idea. En este caso es, tengo activos y entonces voy a crear un token, el cual va a estar representado por esos activos. Es muy similar a las acciones, es muy, muy similar. En el caso de las acciones, bueno, pues es con base en el valor de la empresa. En el caso del security token, pues incluso podemos tener equity tokens también, que no solo estén representados por los activos, sino por los valores de la empresa. Entonces, bueno, este es otro modelo, digamos, una evolución de las ICO, y justamente aquí la diferencia radica en esta parte. Tenemos los activos y entonces vas a crear un token y puedes hacer que las personas adquieran ese token, el cual va a estar respaldado con los activos que obviamente quien hace esto debe garantizar que tiene los activos, ¿no? Hay una serie de fundamentos legales y financieros que deben ser previamente analizados para poder hacer este tipo de modelo. Entonces, bueno, esta es como otra usabilidad de las criptomonedas. Y también tenemos las Initial Exchange Offering, en donde no eres tú quien va a lanzar o quien va a comercializar el token, sino que tú te vas a, digamos, vas a acudir con una de estas casas de cambio de criptomonedas o algún exchange, y es la exchange quien se encarga de hacer el due diligence, quien se encarga de verificar, de revisar que todo esté en orden, que lo que estás diciendo es cierto, etcétera, ¿no? Una serie de requerimientos para verificar que tu proyecto es viable, y entonces la exchange es, digamos, este facilitador que te va a ayudar a que tú puedas comercializar el token y entonces puedas crear un mercado para poder sacar tu proyecto. Entonces, bueno, son digamos, las básicas, la Initial Coin Offering, Security Tokens y las Initial Exchange Offering. Vamos a ver algunos casos reales, porque bueno, pues nosotros podemos estar hablando de criptomonedas y cómo se usan y demás, pero si no lo palpamos es difícil, ¿no? Yo les voy a platicar un poquito ahorita ya aquí en México, en mi experiencia, qué es lo que estamos haciendo y qué estamos llevando a cabo, para que vean que sí, que no nada más les estoy platicando, sino también lo llevo a la práctica. Bueno, aquí uno de los casos de uso al margen de las criptomonedas es la implementación de blockchain. Muchos dicen que realmente lo atractivo está en la tecnología y no tanto en Bitcoin, ¿no? Bueno, yo difiero un poquito con eso, pero bueno, creo que también puede ser válido. En logística se utiliza, por ejemplo, de los pioneros que comenzaron a utilizar blockchain fue IBM. IBM implementó toda la trazabilidad, empezó con naranjas desde que estaba en los huertos hasta que llegó al mostrador. Y entonces, con un código QR, pues se podía, y a través de blockchain se puede hacer eso para escanear el producto que nosotros vemos ya
en la tienda y entonces saber que sí realmente de dónde viene. ¿Por qué lo utilizaron o como cuál era la finalidad? Porque en Walmart comenzaron a tener muchas demandas de productos que estaban echados a perder. Entonces, en una controversia, ¿a quién le echamos la culpa? ¿O en dónde podemos identificar dónde está el problema? Por eso, de todos los proveedores que tiene Walmart, para Walmart es muy útil, porque entonces puedes saber exactamente de qué caja, de qué huerto, de qué coordenadas proviene el producto, y entonces ahí sí, bueno, puedes aplicar ciertas sanciones, ¿no? Por eso es que les resultó útil y por eso utilizaron blockchain en la parte de logística. También se puede hacer, por ejemplo, para la gestión de identidad, es decir, se pueden crear pasaportes digitales y entonces con eso se puede acelerar la verificación. Ahorita que tenemos el tema del COVID, mantener tu identidad en una blockchain puede ser útil. Evidentemente, primero hay que evaluar si es conveniente o no es conveniente utilizar la tecnología, pero en general puedes hacer todo este tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, te identificas con datos biométricos y entonces tu información queda resguardada y cifrada y entonces puedes brindar una mejor experiencia, ¿no? En los procesos y los puedes optimizar. Como les mencionaba, después de Bitcoin surgió este proyecto de Ethereum, y Ethereum no solo creó un token que es Ether, sino también creó esta parte tecnológica que son los smart contracts, que los contratos inteligentes no son otra cosa más que este programa informático que utiliza nuevamente cadena de bloques, o sea, blockchain, y automatiza los procesos. ¿Cuál es la ventaja o qué nos permiten hacer? Bueno, pues que son inalterables, son seguros, transparentes y confidenciales. De hecho, en México, las votaciones que se van a tener, se implementó tecnología blockchain para llevar este proceso. Entonces, dentro de la parte legal y del sector jurídico, resulta importante, interesante, porque te permite te permite automatizar justamente ciertos procesos. Ya Valentín más adelante les explicará ciertas implicaciones legales y si puede o no puede tener si puede o no, perdón, tener lugar. Entonces, bueno, lo que les comento es justamente, no es tener un programa que ejecute y automatice ciertos procesos. Evidentemente hay implicaciones que van más allá de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el que esté bien hecho, este tipo de contratos inteligentes, porque si no se tiene esto, entonces la tecnología pues ya nos queda un poco corta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos puede traer otro tipo de problemas. En general, la tecnología por sí sola no funciona, necesitamos todo un conjunto de evaluaciones. En las notarías, mucho se ha hablado dentro del sector blockchain que se utilicen contratos inteligentes para, por ejemplo, en el inmobiliario. Creo que es la parte en donde más pudiera interesar. ¿Por qué? Porque el notario es una figura, digo, no soy abogada, soy ingeniera, y ustedes podrán tener más clara esa parte, pero el notario es el que da fe, ¿no? Entonces, un poquito se ha discutido que en estos casos se podría utilizar la tecnología blockchain precisamente para prescindir de ciertos procesos en donde probablemente el notario no tenga que estar ahí, ¿no? Tal vez el notario pueda tener lugar en cosas más importantes o trascendentes, pero a veces hacer un trámite y entonces dices, uy, quiero cambiar el nombre del acta constitutiva, tengo que ir con el notario, y entonces hay procesos que pueden ser bastante engorrosos y que se pueden solucionar con la tecnología blockchain. Y en el caso inmobiliario creo que es una de las propuestas más atractivas del uso de blockchain. ¿Por qué? Pues porque tú podrías realmente garantizar y evidenciar que tienes la tenencia de alguna propiedad a través de la tecnología, ¿no? Por esa característica de inmutabilidad. Entonces, bueno, es todavía algo que en México probablemente no sabemos si algún día lo vamos a ver, porque
porque no es tan sencillo implementar estas tecnologías, pero bueno, ya en otros países sí se está llevando a cabo para procesos o para trámites en el sector inmobiliario. Justamente esta imagen, ¿no? Con los contratos inteligentes tenemos esa posibilidad de que se autoricen o se ejecuten acciones de manera automática y son inalterables. Ya les mencionaba, ¿no? Esto puede ser también muy útil para las operaciones de compraventa, es decir, se puede crear un contrato inteligente y toda vez que se crea el contrato inteligente se establece la firma digital, se custodia el dinero y entonces se hace la dispersión de los recursos toda vez que ya el contrato inteligente puede verificar que sí se cumple o que sí está el activo como tal o si hay las partes están cumpliendo con lo acordado. Entonces, por eso resulta atractivo. Como les mencionaba, también se puede utilizar la tecnología para las votaciones y elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué sería atractivo? Pues porque nos permitiría garantizar que Eloísa es realmente quien está emitiendo el voto y nadie más, ¿no? Ahí tendríamos que agregar otro tipo de tecnologías, por ejemplo, los biométricos, pero bueno, con la tecnología blockchain estaríamos garantizando esa parte. No podríamos manipular los votos y entonces, porque si quisiéramos hacerlos tendríamos que modificar todos los registros y eso no se puede hacer, entonces por eso resulta atractivo. Y también se podría transferir o sea, lo que permite es transferir el voto en línea y mantener el anonimato. También eso se podría hacer con la tecnología blockchain aplicado a las votaciones. Un poquito sobre los proyectos que tenemos en curso, que están en curso. El primero es utilizar la tecnología blockchain para financiar minas en la región norte del país, toda la parte de Durango, Sonora, Sinaloa. ¿Cómo funciona o cómo lo estamos aplicando? Estamos creando bueno, ya está creado, o sea, un security token, en donde tenemos inversionistas y esos inversionistas adquieren certificados digitales que están, digamos, están cifrados o están montados, por así decirlo, en la tecnología blockchain. Y la empresa capta los recursos, pero emite estos certificados digitales. A partir de eso, entonces, con los fondos que puede captar, los envía a estos pequeños mineros. ¿Por qué se hace de esta manera o por qué se optó por la tecnología blockchain? Porque no sé si ustedes saben, pero actualmente se cancelaron todas las concesiones mineras. Entonces, es difícil que ahorita el sector minero tenga producción, ¿no? Aunado a eso, también tenemos países como Canadá, en donde ellos vienen, compran el oro muy, muy barato y entonces se lo llevan, ¿no? Y tenemos un sector en toda la región norte, un sector de mineros que tienen muchísima producción, pero que no la pueden explotar. Y adicionalmente tenemos un problema ambiental muy fuerte porque justamente estos mineros que no se pueden profesionalizar están tirando grandes cantidades de mercurio. Entonces, les platico toda esta historia porque esa es una de las razones por las cuales es cómo resolvemos el poder profesionalizar a estos sectores o a este sector, digamos, que no tiene esas facilidades de obtención de créditos. Bueno, pues entonces creamos, y con la tecnología blockchain, creamos este sistema para que no solo en México, sino en otras partes del mundo puedan aportar capital y entonces se pueda hacer justamente crear este desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los proyectos en los que estamos involucrados y lo estamos llevando a cabo. Ahora, otro proyecto que es muy interesante y a mí me gusta mucho hablar de él es el criptoarte. Y tal vez ahí ustedes van a decir, bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, el criptoarte es básicamente, y se conoce como NFTs, Non-Fungible Tokens. Los NFTs es digitalizar
algún activo real y entonces comercializarlo, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, no solo con el arte o con pinturas, sino también con música, collectibles. Hay una gama de productos impresionantes con esta parte y se vuelve muy interesante porque entonces lo que nosotros tenemos actualmente es una base de artistas y ellos crean sus obras y entonces nosotros lo que hacemos es digitalizar utilizando la tecnología blockchain, digitalizamos sus obras de arte y entonces las comercializamos en plataformas digitales. Esto ha sido muy útil para muchos artistas. Les voy a explicar por qué razón. Porque muchos artistas, pues ahorita las galerías de arte están cerradas, entonces pues ellos no pueden tener como ese exposure, no pueden tener como esa forma de mostrar sus obras de arte y nosotros lo que hacemos entonces es digitalizamos sus obras y las comercializamos en estas plataformas, en esta plataforma a través de blockchain, ¿no? Es interesante porque a muchos de nuestros artistas, los que están con nosotros, les ha dado justamente esa oportunidad de no parar sus actividades y de seguir trabajando. Y para que me crean, para que no piensen que todo lo que les estoy diciendo es cuento, este es uno de nuestros artistas. No sé, bueno, a ver, quiero ver si lo pueden... ¿Lo ven ahí? Sí. Ok. Este es uno de nuestros artistas y esta es su galería. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿qué diferencia hay de tomarle una foto a hacerlo de esta manera? ¿No? O sea, ¿como para qué? ¿Cuál es el chiste? Bueno, porque con esto lo que hace el artista es que se va a garantizar que su obra nadie más la va a tener y quien haya adquirido su obra es el único que puede de alguna forma puede decir que es el dueño, ¿no? Que tiene esa tenencia. Entonces, bueno, pues este es Neurocolor, uno de nuestros artistas, y él se encarga de crear todo el tiempo diferentes obras, ¿no? Bueno, muy a su estilo, y nosotros nos encargamos de hacer la digitalización de sus obras. Entonces, bueno, pues es otra de las actividades o de las aplicaciones que nosotros hacemos a través de blockchain. Y bueno, continuando con la presentación, como les comentaba, o sea, blockchain no solo está para la logística, sino también se le pueden dar este tipo de aplicaciones, ¿no? En el arte, en la música. Realmente el ecosistema es muy amplio. Como les decía, esta parte a mí me gusta mucho porque es como concatenar la tecnología con un sector que realmente requiere muchísimo apoyo en este momento. Este es uno de los artistas, también este es otro de nuestros artistas. A muchos de ustedes van a decir qué feo está, pero bueno, también, o sea, cada artista tiene su particularidad y bueno, nosotros nos encargamos de crear de digitalizar esta parte y esto se comercializa en las plataformas, ¿no? Esto es parte de una exposición virtual que hicimos, también si quieren revisarlo lo pueden encontrar ahí en internet. Y con estas obras de arte también lo que estamos llevando un poco más allá es no solo tener las piezas, sino también llevarlo a espacios digitales, espacios virtuales, en donde se puedan hacer exposiciones. Esto que les estoy mostrando es el ejemplo de una tierra que compramos virtualmente, que se compró virtualmente y entonces ahí se colocaron las piezas de los artistas, ¿no? Aquí está el que les acabo de mostrar. Entonces, resulta interesante porque empezamos a ver mundos digitales y virtuales a través de blockchain y entonces puedes crear espacios virtuales para precisamente, en este caso nosotros hicimos una galería de arte, ¿no? La hicimos apenas hace 2 meses. Entonces, vemos que todo esto es
utilizando la tecnología blockchain. Bueno, y otras tecnologías, pero principalmente se usa tecnología blockchain para este desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, como verán ustedes, es una plática muy general. Quise hacerles como muy a grandes rasgos para que vean como qué tanto podemos hacer con blockchain. Si quieren encontrarme, estoy en Twitter. Si tienen Twitter, @elocadenas, también en Facebook, LinkedIn, Instagram. También escribo artículos para Cointelegraph, por si les llama más la atención. Y bueno, pues por mi parte creo que sería todo. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Eloisa. Ahora le cedemos la palabra a Valentín. Gracias, mil gracias, Elo. Pues creo que fue una explicación padrísima de todas las funciones que tiene blockchain y un poquito cómo funcionan los criptos. Voy a intentar retomar un poquito de tus ideas para explicar cómo funciona esto traducido al mundo legal. Espero que no sea árido después de esa explicación tan padre que nos diste, pero ahí les va. Les voy a presentar. Esperen. ¿Ahí pueden ver la presentación ya o no? Sí. Perfecto. Bueno, como ya nos platicó Eloisa, en realidad, en la actualidad existen dos mundos, el mundo real que todos conocemos y el mundo digital. En el mundo real nosotros nacemos, somos registrados en un registro público del gobierno, crecemos, nos inscribimos en la escuela y vamos generando registros, firmas, actos jurídicos que ya todos conocemos los medios tradicionales por los que van quedando registrados y les damos existencia. Ahora, en el mundo digital, que es un mundo absolutamente real y vigente hoy en día, aunque intangible, pues también tenemos una identidad o varias identidades y también tenemos actos jurídicos que se van registrando en sistemas tecnológicos. Uno de esos sistemas tecnológicos en los que se van creando registros es blockchain. Blockchain es esta tecnología de la que nos platicaba Eloisa, en la cual existen diversos nodos, muchas computadoras conectadas a través de esta red de blockchain, en el que se van generando registros de ciertas transacciones o registros de ciertos actos de manera descentralizada y compartida en esta red, ¿no? Algo interesante de esto es que, como ya lo había adelantado Eloisa, una vez que se genera un registro en blockchain, en esta tecnología, este registro se convierte en algo inmutable. Si algo cambia, se generará un bloque, un registro distinto al anterior, con lo cual pues, se le da esa inmutabilidad al registro que lo hace otorgar certeza jurídica en el mundo digital, ¿no? Estos registros, estas transferencias de valor, estos criptoactivos y todo lo que se realiza a través de la tecnología blockchain, tiene un titular que puede ser conocido públicamente o no conocido, tiene un titular. Entonces, son ciertos registros que pertenecen a alguien, ciertos valores que pertenecen a alguien. Todo este mundo virtual del que ya les estoy platicando, hoy ya está medianamente regulado en México y en algunos otros lugares del mundo. Y digo medianamente porque se ha hecho un esfuerzo ya para regular todos estos temas digitales, que al día de hoy, desde mi punto de vista, es un buen inicio, pero resulta aún insuficiente, ¿no? Y es un poquito de lo que vamos a platicar hoy. ¿Cómo traducimos o cómo aterrizamos todo este mundo digital, blockchain, criptos? Está bien, existe, ya lo están empezando a hacer, pero legalmente se puede. Si la respuesta es sí, ¿cómo? Si la respuesta es no se puede, ¿cómo hacemos que sí se pueda? Porque esa es la idea, ¿no? La idea es romper con los paradigmas del mundo tradicional y empezar a innovar y a crear productos y servicios a través de esta tecnología y que el derecho no sea un impedimento, ¿no? Entonces, para entender eso,
vamos a entender primero qué es lo que ya existe en México de regulación y qué nos falta, ¿no? Para poder traducir esto al mundo jurídico. Les voy a platicar para esto muy rápido de qué existe ya hoy en día en la ley FinTech. Lo que te dice la ley FinTech o llamada ley para regular las instituciones de tecnología financiera esta ley es de orden público y observancia general, naturalmente como cualquier otra ley, que regula el sector financiero. El sector financiero son todas esas actividades que están reguladas por el Estado y que para su realización necesitas tener una autorización. ¿Y por qué es esto? Pues porque son actividades delicadas, son actividades que implican captación de recursos del público, es decir, recibir dinero que no es tuyo y custodiarlo, y destinarlo a los actos o finalidades que el poseedor o el propietario de esos recursos te ordene, ¿no? Entonces, esa captación es algo sumamente relevante e importante para un país porque pues, alguien está cuidando nuestro dinero, ¿no? Esto es parte de lo que regula la ley FinTech. Estos servicios financieros que se proporcionan mediante tecnología, cómo se organizan las instituciones de tecnología financiera, etcétera, ¿no? Ahora, las instituciones de tecnología financiera, y esto es muy importante para entender el ámbito de aplicación, son dos. Las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico. A lo mejor ya han escuchado de las crowdfunding, por ejemplo, que reciben recursos del público para invertirlos en ciertos proyectos. Bueno, esa es una especie de instituciones de tecnología financiera. La otra son las instituciones de fondo de pago electrónico, que lo que hacen es servir como procesadores de pago, por ejemplo. Reciben recursos del público y los destinan al pago de bienes o servicios conforme a las instrucciones del propietario de esos recursos, ¿no? En términos muy generales. En esta ley de instituciones para regular las instituciones de tecnología financiera, se regulan también los activos virtuales. Ahora, esta regulación que se prevé en la ley FinTech solo aplica naturalmente a estas entidades financieras de las que estamos hablando. En realidad, nosotros, los que estamos escuchando esta conversación, Eloísa, yo, todo el público, pues la verdad es que no somos instituciones de tecnología financiera, ¿no? Entonces, no nos va a aplicar esta regulación. Todas las restricciones y la forma en que dice esta ley que se debe operar con activos virtuales no va dirigido a nosotros, va dirigido a esas entidades que están reguladas por el Estado, ¿no? Y esto es importante para entender parte de lo que podemos hacer y no con activos virtuales, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la ley FinTech que es un activo virtual? Usted dice, es una representación de valor registrada electrónicamente que es utilizada entre el público como medio de pago y se debe transferir o solo se puede transferir por medios electrónicos. A mí esta definición no me gusta nada porque te limita a entender un activo virtual como un medio de pago. Entonces puedes tener dos interpretaciones, que para la ley los activos virtuales solo son los que sirvan como medio de pago o que la ley FinTech solo te regula los activos virtuales que efectivamente sean utilizados como medio de pago, porque como ya nos adelantó Elo, hay muchísimos activos virtuales que no sirven como monedas, que sirven para muchas otras cosas, para hacer registros electrónicos que sirvan para controlar con toda esta tecnología de blockchain la cadenas de suministro, registros públicos o privados, firmas electrónicas, contratos inteligentes. Bueno, pues todo eso pues no necesariamente está siendo utilizado por el público como medio de pago. Sin embargo, técnicamente son activos virtuales, ¿no? Pero bueno, se los dejo ahí nada más para que vean cómo esta definición o está incompleta o está destinada para un límite muy específico de estudio, ¿no? Ahora, también nos dice la ley FinTech que el activo virtual y la moneda de curso legal son cosas distintas. Ni las divisas son activos virtuales, ni los pesos son activos virtuales, ni al revés, los activos virtuales no pueden ser considerados divisas, ¿no? También les platico y sin entrar a detalle que existe una norma de información financiera por ahí que te regula la forma en que se deben hacer y entender los registros contables relacionados con activos virtuales, ¿no? Pero no es la intención verlo a detalle en este momento, ¿no? Ahora, la ley FinTech le dice al Banco de México,
Las instituciones de tecnología financiera solo pueden operar con los activos virtuales que tú digas, Banco de México, previa autorización. Entonces, tú define las características, condiciones, restricciones de operaciones y de estos activos virtuales para que definas pues, cómo deben ser utilizados, ¿no? Pero para eso, tienes que tomar en cuenta el uso que les dé el público, el tratamiento que les dan otras jurisdicciones, los protocolos de generación, identificación, etcétera, como blockchain, por ejemplo, que se utilicen para estos activos virtuales, ¿no? Ahora, la ley FinTech te permite realizar muchísimas operaciones con activos virtuales. Las instituciones de tecnología financiera pueden, conforme a la ley FinTech, hacer muchas de estas operaciones, entregar al cliente activos virtuales, ponerlos en disposición, etc. Pero tienen ciertas obligaciones también. Tienen que asegurar esa entrega de los activos virtuales. No pueden disponer de ellos porque no son suyos. Si alguien se los da en custodia, pues naturalmente no los pueden regalar, vender, etc., ¿no? Y tienen que divulgar posibles riesgos que existan de operar con activos virtuales, que no son riesgos muy distintos a los que tenemos ya cuando operas con acciones, cuando operas con derivados, incluso cuando operas con efectivo, ¿no? Te tienen que avisar que no son moneda de curso legal, que no están respaldadas, que ya que haces la operación es irreversible, que son volátiles, ¿no? Y que hay riesgos tecnológicos. Sin embargo, la ley FinTech permite operar con ellos, ¿no? Ahora, cuando el Banco de México emitió la regulación específica, que es la Circular 4/2019, para entender desde su punto de vista qué es un activo virtual y cómo se puede operar con ellos, lo que dijo fue, tiene muchísimo riesgo. Yo lo que entendí es, no le entiendo bien a estas cosas. Creo que el Banco de México no entendió a lo mejor el beneficio y todo lo que existe detrás de esta tecnología que puede ser muy útil. Entonces el Banco de México dijo, creo que nada más deben ser utilizados para operaciones internas de las instituciones de tecnología financiera y las instituciones de crédito, sin que se pueda trasladar el riesgo al cliente, no se puede prestar servicios de intercambio, transmisión o custodia, ¿no? También nos define ciertas características que deben tener los activos virtuales, que deben ser generados y almacenados electrónicamente. Te dice que no deban implicar la tenencia de un activo subyacente o por lo menos que tengan un valor inferior al del propio activo virtual, que sean identificables, que haya controles de emisión definidos, etcétera, ¿no? Todo lo que nos da blockchain, ¿no? En cuanto a tecnología. ¿Qué hizo el Banco de México? Pues restringió muchísimo toda la amplia regulación que existía en la ley FinTech, ¿no? Esto, naturalmente, desde mi punto de vista, tiene graves problemas de inconstitucionalidad, porque una regulación secundaria, como es una circular administrativa del Banco de México, pues está yendo mucho más allá de la ley. Porque a pesar de que la ley le da una cláusula habilitante al Banco de México para regular a nivel secundario los criptoactivos, pues esa cláusula habilitante tiene que ser utilizada dentro de los límites definidos por la propia ley, no saliéndose del camino que te marcó el legislador, como lamentablemente sucedió, ¿no? Pero bueno, esto, hasta donde tengo entendido, no existe ningún amparo en el que se haya combatido la inconstitucionalidad de esta circular. Creo que hay varios argumentos para pelearlo. No sé si vaya a suceder, pero bueno, está esa posibilidad, ¿no? Ahora, esto es lo que viene en la ley FinTech, pero honestamente esto es insuficiente para entender qué es jurídicamente un activo virtual. Hoy es un registro electrónico, sí, está bien, pero ¿qué es? ¿Qué pasa cuando queremos llevar a cabo todos esos actos y todas esas cuestiones prácticas que ya nos platicó Eloísa? ¿Cómo evaluamos una venta de un activo virtual? ¿Qué implicaciones jurídicas tiene? ¿Qué pasa si te lo presto, si te lo vendo? ¿Qué pasa si ese activo virtual tiene como subyacente una acción de una empresa o tiene un derecho de una mina o tiene como subyacente la propiedad o el título de propiedad de una obra artística? Pues no nos sirve de nada. La definición de la ley FinTech es un registro electrónico, ¿no? Entonces tenemos que ir al derecho común para ver qué es esto, ¿no?
Entonces, el derecho común, básicamente lo que te lleva a concluir, y creo que hay mediana claridad en esto, es que esa representación, esa titularidad que tiene de un registro, ese registro que se hace en blockchain, que tiene un titular necesariamente, sea conocido o sea desconocido, porque el hecho de que no sepamos quién es el titular de un activo virtual no significa que no tenga titularidad, ¿no? Entonces, ese registro electrónico efectuado en blockchain que implica una titularidad de una persona es un derecho y por definición esto debe ser considerado un bien mueble que por su naturaleza es intangible. Entonces, sin pronunciarme de manera precisa sobre los más de 6,000 activos virtuales que existen, porque entenderán que eso es imposible, creo que una aproximación inicial al tema de qué es un activo virtual, pues pudiera ser, es un derecho a favor de su titular, ese registro, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues un bien mueble intangible. Ahora, ¿qué pasa cuando ese token o ese activo virtual tiene un subyacente relevante como pudiera ser la participación en el capital de una empresa, una acción, una parte social, un valor? Bueno, en los casos que presentaba Elo, como las STOs, las ICOs, todas esas ofertas públicas, cuando tú le dices a la gente, invierte en este proyecto, invierte en esta empresa, dame tantos recursos y yo te voy a dar a cambio un token o un activo virtual que te va a representar la titularidad de un derecho, de un valor, de una acción, de una parte social. Bueno, hay que irnos, y estos son ejemplos de todo lo inconcluso que está el régimen legal, ¿no? Cuando tú haces una oferta pública de valores, como pudiera ser de acciones, de cualquier tipo de valor, pues necesitas cumplir ciertos requisitos que están establecidos en la Ley de Mercado de Valores. Y esto es lógico, porque tú no puedes salir al mercado y decirle al público, inviertan y les doy papelitos que valen una parte de una empresa. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar al público. El legislador y la ley necesita cuidar ese mercado de valores que existe en cualquier lugar del mundo. Entonces, para hacer esa oferta pública tienes que cumplir ciertos requisitos, obtener ciertas autorizaciones, etc. Y la duda es, en la definición de valores de la Ley del Mercado de Valores, no viene de manera expresa pues que un activo virtual cuyo subyacente pudiera representar un valor como esos establecidos en la Ley del Mercado de Valores, pues deberán seguir los mismos parámetros y requisitos de la ley. Entonces, está esa pequeña laguna que existe entre entender que ese activo virtual pudiera implicar un valor, ¿no? Esa laguna, entendida como esa falta de regulación en la ley, o por lo menos lo que viene en la ley, lo que el lector entiende como un orden más justo, pues es lo que está faltando en la Ley de Mercado de Valores, ¿no? Creo que si un criptoactivo tiene como subyacente un bien que pudiera ser entendido como valor conforme a la Ley del Mercado de Valores, hay un riesgo muy relevante de que la Comisión Nacional Bancaria de Valores te pudiera decir que estás haciendo una oferta pública de valores. Entonces tendríamos que tener cuidado de no estar incumpliendo esta legislación que tiene consecuencias jurídicas bastante graves. Y nuevamente, esto no implica un pronunciamiento general. Habrá que ver el activo virtual específico y cuál es su subyacente y cuál es la documentación con la que está soportado. Pero en principio, les quiero dejar la alerta de nada más tengamos cuidado de qué hay detrás del criptoactivo y cuál es la forma correcta de hacerlo. No es que no se pueda, yo estoy convencido de que todo se puede hacer, nada más hay que hacerlo con cuidado y atendiendo a la regulación vigente, porque al faltar tantas precisiones, pues pudiéramos caer en alguna inconsistencia en perjuicio de quien está utilizando estos activos, ¿no? En materia fiscal, hay muchísimas incongruencias y esto no se debe a que estén mal regulados, sino que no está regulado. Cuando nació la ley FinTech y cuando esta tecnología se empezó a desarrollar, pues no hubo ningún ajuste a la ley fiscal. Entonces, pues naturalmente estamos aplicando un régimen fiscal que lleva años existiendo, antes de que existiera esta tecnología, a cosas nuevas. Entonces, cuando los tratas de empatar,
pues claro que se genera un problema, incongruencias, diferencias, distorsiones, porque imagínense que yo les doy un criptoactivo a cambio de un coche, por ejemplo, ¿no? Si yo le pago en la agencia un coche nuevo a la agencia con criptoactivos, pues jurídicamente es perfecto. Yo estoy utilizando un bien para pagar otro bien. Bueno, entonces eso es una permuta, perfecto. Nada más que para efectos de IVA, por ejemplo, pues ahí va a haber un doble impuesto, porque no tienes la exención que te da la transmisión de moneda al realizar un pago. Entonces, si tú pagas con un criptoactivo, pues hay una doble enajenación, que significa que traes un doble IVA. Les pongo este ejemplo por ser muy sencillo, pero se generan distorsiones en cómo calculo mi impuesto sobre la renta, como enajenación de bienes, atendiendo la legislación civil. Puede ser, oye, ¿tengo ganancia cambiaria? Pues parece que no, porque esto no es una divisa, no son pesos, no son dólares. Oye, pero sí, si los uso como medio de pago y tiene incrementos con motivo del cambio de valor, ¿son inversiones? ¿Qué son? Entonces, toda esta falta de regulación es un verdadero problema, ¿no? Y les voy a poner un último ejemplo de las distorsiones que se generan antes de terminar. Con el nuevo régimen de plataformas digitales de intermediación que salió, como ustedes saben, o han escuchado por ahí, pues ahora se graban todos estos intermediarios que existen entre alguien que quiere vender una cosa y alguien que quiere comprar otra, como pues Amazon, Mercado Libre, o alguien que quiere rentar su departamento a otra persona que quiere hospedarse ahí. Estas plataformas pues, ahora son objeto de un régimen fiscal en México a partir de junio, entró en vigor en junio. Bueno, esto está hecho para que si tú vendes una bici en Amazon y alguien te compra la bici, tú pagues impuestos por esas ganancias que tuviste de vender tu bici. Está bien, perfecto. ¿Cuál es la problemática? Que parece que un exchange de criptoactivos cae en la misma situación que viene en la ley fiscal, porque es un intermediario entre un sujeto que vende un bien mueble intangible y alguien que lo compra. Entonces, les pongo aquí en la presentación un ejemplo clarísimo. Vean el efecto que tiene, el efecto fiscal que tiene, es gravísimo. Y son números más o menos reales de lo que estaba un Bitcoin, por ejemplo, en mayo. El 31 de mayo, Carlos compra un Bitcoin en 209,000 pesos. Al día siguiente, el 1 de junio, lo vendió en 225,000 pesos, o sea, le ganó 16,000 pesos. ¿Qué sería lo lógico? Bueno, pues paga el impuesto sobre esos 16,000 pesos, que es tu incremento patrimonial, tu ganancia, ¿no? Bueno, aplicando este régimen fiscal, eso no es el resultado. Fíjense, tiene que aplicarle un 8% de IVA, que son 15,000 pesos, porque el IVA se aplica sobre el total de la contraprestación, no solo sobre la ganancia. Y le tiene que aplicar un impuesto de la renta de 5.4 al total otra vez. O sea, los impuestos se los vas a calcular conforme a este régimen fiscal a los 225,000 pesos. Entonces va a tener que pagar 25,000 pesos por esa operación, cuando solo ganó 16,000. Díganme si no es absurdo este régimen fiscal aplicado a un exchange de criptoactivos. Pues claro que lo es una tragedia. Y si el RFC, y si este vendedor no hubiera dado su RFC a la plataforma de intermediación, lo que acabaría pagando serían 69,000 pesos. Cuando ganó 16,000, imagínense, eso es una tasa real de 436%. Evidentemente se pueden hacer correcciones después con declaraciones, etcétera, pero no es la intención del régimen. Está mal diseñado para este tipo de operaciones, ¿no? Incluso vendiendo ese criptoactivo en un precio menor al que te costó, vas a acabar pagando impuestos. Díganme si no es absurdo. Esto es lo que existe hoy en el régimen de criptoactivos legal mexicano. O sea, casi nada. Ley FinTech, nuestra interpretación sobre la aplicación del derecho común a los criptoactivos y un chorro de distorsiones, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en eso y tenemos que cuidar cómo aplicamos la ley vigente a estas operaciones, ¿no? Para evitar, pues, uno, distorsiones y dos, incumplir la ley en algún aspecto que nos puede poner en una situación de riesgo, ¿no? Básicamente es eso. Mil gracias, Elo, gracias a todos y pues si tienen preguntas, adelante. Muchas gracias a ambos. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Son 30 minutos y tenemos varias preguntas, entonces les voy a pedir
si podrían contestarlas de la forma más concisa que puedan. Digo, yo sé que es difícil. Y si no, de cualquier forma podríamos contestar las que falten en nuestras redes sociales. La primera es, en teoría, blockchain no se puede hackear. Bueno, en teoría, blockchain no se puede hackear. Llegará a algún punto que se pueda y por consecuencia perder todos los modelos de negocio enfocados en esta tecnología. Adelante, si quieres contestarla o quieres que... No, hay que quitarle el mute, Liz. Ya vi, un segundo. Listo. Muchas gracias. Bueno, hasta ahorita la plataforma que no se ha podido vulnerar es la de Bitcoin. Han existido, sí, en otro tipo de ataques en otras blockchain por las modificaciones. En esas, definitivamente, o sea, no tenemos certeza de que no sean vulnerables. La red de Bitcoin, por su diseño, por el protocolo que presenta, resulta bastante segura porque para que tú la pudieras hackear necesitarías que toda la red, o sea, todos los usuarios que están en esa red se pusieran de acuerdo para modificar la forma en la cual se llevan haciendo estas verificaciones y estas transacciones. Entonces, yo, siendo muy puntual, sí, las vulnerabilidades se pueden dar en las otras blockchain que se han creado. Por lo menos en el protocolo de Bitcoin eso no ha sucedido y sería muy difícil que se pudiera vulnerar por la cantidad de esfuerzo que se requeriría, o sea, de tecnología que se requeriría para poder revertir la red o para poder redireccionar la red. Entonces, yo insisto, en la blockchain de Bitcoin resultaría muy complicado. En las otras, sí, definitivamente es algo que se puede dar, sin lugar a duda. ¿Hay más preguntas? Sí, bueno, continúo. La siguiente pregunta, nos hicieron dos preguntas que más o menos van de la mano, entonces las voy a leer las dos. La primera es, ¿cómo se custodia el dinero en los smart contracts de compra-venta? Y la segunda es, ¿las personas que validan el blockchain ven el contrato inteligente o cómo funciona su validación? ¿Cómo es que se custodia el dinero? Bueno, o sea, lo que hace, el smart contract es únicamente la llavecita. O sea, tú lo vas a subir a una plataforma y entonces el contrato inteligente lo que hará es validar que ambas partes cumplan con lo que se requiera y entonces toda vez que ya verificó en ambas partes, entonces abre la llavecita y ya permite que se transfieran esos fondos, ¿no? O sea, en realidad, para poner los fondos en un contrato inteligente, bueno, necesitarías hacerlo a través de la plataforma tecnológica o del proveedor que haya creado el contrato inteligente, ¿no? O sea, lo único que hace el smart contract en estos casos es la llave, ¿no? Abrirla o cerrarla. Es tal cual su función. Sí, nada más a lo mejor para ponerle un poquito términos más de abogado, es una serie, el smart contract sirve como una serie de instrucciones tecnológicas que una vez que se cumplan ciertas condiciones, pues se dará la instrucción para liberar el recurso a quien lo esté custodiando, ¿no? Puede ser un wallet específico, puede ser incluso, yo te diría que hasta un banco, si tú lo instrumentas con que al final, dadas ciertas condiciones, la instrucción se libere hacia un proveedor de un servicio financiero para que libere los recursos, pues así se hace, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo pueden los criptoactivos ayudar en el combate contra la corrupción? ¿Ustedes consideran que favorecen o previenen el lavado del dinero o todo lo contrario? Si quieres, platico mi punto de vista, Eloy, y me complementas. Claro, sí, claro. Mira, eso es algo que se ha utilizado como argumento en contra de los criptoactivos por muchos actores del sector financiero, gobiernos que no les gustan, etcétera, ¿no?
La verdad es que en términos de prevención de lavado de dinero, el activo más delicado que puedes encontrar es el efectivo, ¿no? Eh, el efectivo es difícil de controlar, el efectivo es difícil de rastrear. La verdad es que el uso de criptoactivos en transacciones financieras tampoco es que sea una cosa del otro mundo ni que fuera incomparable en términos de riesgos con el uso de efectivo. ¿Eh? Yo pensaría que tiene un riesgo hasta menor que el simple uso de efectivo. Incluso, si tú accedes a la adquisición o venta o transacciones con criptoactivos a través de entidades reguladas, como ya sucede en muchos países, el riesgo de prevención de lavado, el riesgo de lavado de dinero se reduce mucho más. Hay países que ya regulan todas estas plataformas donde tú puedes adquirir criptoactivos. En México no están reguladas, de hecho no quisieron regularlas, tan es así que el Banco de México dijo, las instituciones de tecnología financiera, olvídense, no pueden ser exchange, por ejemplo, ¿no? Si los países regularan debidamente eso, pues la adquisición de criptoactivos en ese país sería más fácil que se realizara a través de estas plataformas ya reguladas y se disminuiría el riesgo. Creo que el riesgo es la no regulación o la mala regulación. En la medida que esté bien regulado, pues la verdad es que el riesgo de lavado de dinero yo te diría que es similar o hasta menor que el de uso de efectivo, por ejemplo. Y en temas de corrupción, pues creo que sucede lo mismo. Todo va en la rastreabilidad y en el tracking que puedes hacer de los criptoactivos. Como decía él, o incluso, oye, esto ya puede servir la tecnología de blockchain más que los criptos, pero con todo lo que implica, ya puede servir incluso para hacer votaciones en un país, ¿no? Votaciones públicas, políticas. Y esto es porque la inmutabilidad de una red pública de blockchain pues, te permite evitar muchos actos de corrupción como los que sabemos que se han dado en muchas votaciones públicas en el mundo, ¿no? Adelante. Sí, nada más para agregar un poquito a esto que mencionas, no olvidemos que recientemente, hace 2 días, el Grupo de Acción Financiera, o sea, GAFI, emitió algunos indicadores para identificar actividades de lavado de dinero con los criptoactivos. Resulta interesante porque precisamente, como ya bien mencionabas, tenemos el mismo caso, ¿no? O sea, lo que dijo Gafi en esta reciente publicación es que los mecanismos son los mismos que el dinero en efectivo, ¿no? Y que con el paso del tiempo, si bien es cierto, reconocen que hay innovación con la tecnología, a través de la tecnología, pero sí reconocen también que han identificado, de hecho hicieron un muestreo de más de 100 casos, en donde sí ha aumentado en teoría el lavado de dinero con estos criptoactivos. Creo que, nada más para complementar y cerrar la idea, creo que actividades vulnerables tenemos, o sea, para lavado de dinero tenemos muchas otras, incluso el arte, ¿no? También, o sea, está considerado como tal. Los metales, o sea, tenemos muchas otras herramientas que lo permiten. Y yo lo que pienso es que bajo ninguna circunstancia lo compararía con el dinero en efectivo. El dinero en efectivo definitivamente tú lo das y ya no sabes, ya no tienes o sea, ya no sabes a quién llega. Y con los criptoactivos no es así. O sea, con un token, con una criptomoneda, tú tienes toda la trazabilidad de qué fue lo que hiciste y a quién le le llegaron esos fondos. Entonces, creo que, pues sí, las autoridades emiten disposiciones porque creo que es su responsabilidad o tienen la obligatoriedad, pero al final yo no pensaría, y esto es una opinión muy personal, no me parece que sean alarmas muy grandes, a diferencia del dinero en efectivo. Coincido. Nada más para un punto importante es, ya la ley de prevención del lavado de dinero establece como una actividad vulnerable y por lo tanto reportable ciertos montos y operaciones que realicen con activos virtuales, ¿no? O sea, ya existe algo en relación con este tema. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. En las transacciones en criptomonedas que se consideran contratos de permuta, ¿no hay manera de que se tome el valor de la cripto como tipo de cambio como se utiliza en contratos con moneda extranjera?
No sé si, No, no sé si no estoy me quedó muy entendiendo bien la claro. pregunta. No, yo tampoco. ¿La repita? Sí, Sí. o sea, sí tengo registrado lo que me dijiste, nada más que no tengo mucha claridad sobre lo que intentan preguntar. Déjame tratar de responder. No puedes darle fiscalmente, no, porque supongo que la pregunta va encaminada al cuestionamiento fiscal, porque fue lo que planteé de la permuta. No le puedes dar el tratamiento de divisa a un criptoactivo porque la ley no te lo da. De hecho, la ley FinTech te dice no son divisas, ¿no? Cuando tú utilizas un criptoactivo para pagar, lo lógico, si utilizas moneda, es que el IVA se genera una vez por la actividad, por la enajenación. Cuando no utilizas una moneda o una divisa, no tienes esa excepción de causación del IVA por la enajenación o por la transmisión del dinero o de la divisa. Y eso es lo que te genera el efecto negativo. Si la pregunta es, ¿no se puede dejar de considerar permuta para considerarse una compraventa en la que utilizas moneda extranjera? La respuesta es no. Los criptos no pueden ser considerados moneda extranjera conforme a la regulación actual. Gracias. ¿De qué? La siguiente pregunta es, ¿la NIF C22 quita las limitaciones a las fintech en activos virtuales o continúa con las limitantes previamente establecidas por el Banco de México? No, la NIF C22, lo que es, hagan de cuenta que las normas de información financiera son una especie de regulación que utilizan los contadores en materia de registro de activos, ¿no? Ya hay varios precedentes judiciales que han reconocido estas normas de información financiera como un criterio interpretativo que debemos utilizar, sobre todo en análisis técnicos fiscales. Entonces, no son nada más reglas que se crearon los contadores para ello, ¿no? Definitivamente la norma no es emitida por una autoridad y jamás podría revertir el efecto de la circular 4/2019. Además la NIF va dirigida no solo a las instituciones de tecnología financiera, sino a cualquier empresa que utilice criptos. Y por eso empecé por ahí diciendo, la regulación de la ley FinTech solo les aplica a las instituciones de tecnología financiera y algunas entidades financieras. Si tú tienes tu empresa y te dedicas a lavar coches, lo que sea, no te va a aplicar eso y puedes operar con criptos porque no está prohibido. Y si no está prohibido en el derecho mexicano algo y no realizas una actividad regulada, pues está permitido hacerlo. Entonces, esa NIF te dice cómo considerar los activos para efectos de registros contables. Gracias. ¿De qué? Siguiente. ¿Ven la posibilidad en el futuro de que una autoridad monetaria cree una criptomoneda, por ejemplo el criptopeso, o el simple hecho de quitar el factor de descentralización imposibilita su creación? En el caso de que sí, ¿cómo evolucionaría la política monetaria del país en cuestión para poder garantizar una estabilidad monetaria? ¿Quieres contestar? Sí, de hecho ya tenemos esos proyectos, ya existen. Quien ha sonado mucho en esta parte ha sido China. China está ya por lanzar su criptomoneda, aunque no la llaman así, evidentemente tiene otro nombre, pero es utilizando la tecnología blockchain. De hecho, China tiene un organismo de blockchain para estandarizar la tecnología. ¿Qué es lo que va a pasar o por qué lo hace, por qué lo quiere hacer China? Porque quiere incursionar o quiere tener mayor penetración en el mercado o en el comercio exterior. Entonces, muchos han dicho que con el yuan digital se va a desbancar al dólar. Bueno, sí tiene, o sea, económicamente tiene implicaciones fuertes porque eso lo que conllevaría es que las reservas que están en dólares, haya una sobreoferta de las reservas en dólares. Entonces, si tenemos eso, puede haber una devaluación muy importante del dólar. Es lo que de alguna forma se está previendo. Pero sí, la tendencia es que los países van a tener su propia criptomoneda.
Voy a mencionar un caso que tal vez no es el mejor ejemplo, pero fueron pioneros en hacerlo, Venezuela. Venezuela tiene el petro y como tal, bueno, pues ellos sacaron el petro argumentando reservas y bueno, pues al final este factor descentralizado en las criptomonedas de los países no aplica, simplemente no aplica porque están usando la tecnología, pero al final ellos van a seguir teniendo el control, van a tener una emisión, van a tener, o sea, lo mismo que resulta con la emisión del fiat, pues el mismo procedimiento de tener una demanda y de tenerlo bajo control y todavía va a ser un poquito más justamente concatenando con la idea del lavado de dinero. Bueno, acá con una criptomoneda, los gobiernos sí van a poder saber en dónde estoy gastando mi dinero, porque van a tener toda la trazabilidad de las transacciones. Entonces, sobre la política monetaria, bueno, pues los gobiernos van a tener que justamente aplicar el desarrollo de esta tecnología o la creación de sus criptomonedas, la van a tener que ajustar a sus políticas. Muchas gracias. Y yo creo que la última pregunta dice, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en innovación de cryptocurrency? ¿Cómo ven el panorama de fintech, cryptocurrency, tanto legal como empresarial en México para los próximos años? Bueno, desde el punto de vista legal, creo que el tema de criptomonedas es como solo una parte de toda la tecnología blockchain que puede ser explotada a nivel jurídico, ¿no? La tecnología blockchain es mucho más amplio que hablar de Bitcoin, por ejemplo, de activos virtuales específicos. La tecnología blockchain, como ese registro público, puede ser utilizado y ya está siendo utilizado para miles de cosas, como lo platicó él, o para los contratos inteligentes, para temas de firmas electrónicas, por ejemplo, identidad digital. Hay ciertos países en los que ya registran, por lo menos a nivel piloto, nacimientos de niños con blockchain. Ciertas actividades que hoy realizan los notarios, no tengo duda que podamos migrar a utilizar este tipo de tecnología para eso, etcétera, ¿no? Creo que lo que podemos hacer con tecnología blockchain a nivel jurídico es muchísimo todavía, ¿no? Pero adelante, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que apenas ayer salió una noticia de que una casa de cambio, un exchange que se llama Kraken, obtuvo una licencia en Estados Unidos similar a la del banco, ¿no? Entonces, mi visión respecto a la industria y al ecosistema es que vamos a empezar a ver que si los bancos, los tradicionales, no migran a esto, va a pasar una especie de blockbuster Netflix. Vamos a tener ese fenómeno, ¿no? O va a suceder que entonces estas grandes exchanges como Kraken, Binance, todas ellas van a empezar a competir con los bancos. Entonces, aquí van a haber dos posibilidades. O los bancos se renuevan y empiezan a ofrecer servicios financieros utilizando criptoactivos, como ya existen en la actualidad, o sea, compra y venta, opciones, futuros, swaps basados en criptoactivos, o van a ser desbancados por estas otras exchanges que están moviendo muchísimo capital. Y entonces, bueno, pues aquí creo que quienes se van a posicionar muchísimo son estas casas de cambio que operan con criptoactivos, que ya no solo es compraventa, o sea, tú ya puedes hacer inversión en la exchange, puedes poner tus ahorros, puedes poner plazo fijo, o sea, hay ya solicitar un crédito, por ejemplo, y dejando en garantía tus criptoactivos. Ya empezamos a ver una diversificación de productos basados en criptoactivos. Entonces, mi visión es que estas casas de cambio se van a poner al tú por tú con las instituciones financieras, y si las instituciones financieras no le entran al juego, pues muy probablemente se van a perder de un gran mercado. Bueno, pues muchísimas gracias. Les comento que todavía hubo muchísimo interés, todavía tenemos muchísimas preguntas, pero pues no nos dio el tiempo.
En especial tenemos preguntas como de recomendaciones de carteras de Bitcoins, que creo que estaría muy interesante compartirlo en redes sociales para informar a todos los que no se pudieron conectar. Pero les agradecemos muchísimo por su participación. De verdad, fue una conferencia impresionante. Ya me están llegando mensajes de que estuvo súper buena la conferencia. Entonces, de parte de la Sociedad de Alumnos, muchísimas gracias. Y les cedo la palabra a Luis para que cierre este evento y a ustedes para que también nos regalen unas palabras. Gracias. Sí, de acuerdo con Jania. La verdad es que es un honor que podamos abrir este ciclo de conferencias con ustedes y estamos seguros de que nos encontraremos de nuevo en el transcurso de los meses. Pues nada, no sé si ustedes también quieran compartir sus redes sociales, algo que le quieran decir a la audiencia. Igual, como decía Jania, les haremos llegar las preguntas que no se contestaron y si nos pueden hacer el favor de contestarlas como para compartirlas en redes y que no se queden esas preguntas sin contestar. Pues muchísimas Adelante, Lo. gracias. Pues nada, muy contenta de estar con la sociedad de alumnos y con esta área de Ibero Derecho. La verdad es que estoy muy contenta, es la primera vez que estoy que participo con la universidad. Muchas gracias también a Valentín por la invitación y cualquier duda que tengan en Twitter, @elocadenas, sin R, cadenas, @elocadenas, ahí me pueden preguntar todo lo que quieran. Muy bien, pues gracias a ti, Elo, por aceptar la invitación y gracias a la Sociedad de Alumnos de la carrera de Derecho de la Ibero, gracias a la Ibero. Y pues a todos, hay muchos estudiantes aquí de la Ibero, algunos que estudian la materia FinTech, otros que no. Entonces, pues la recomendación creo que hay que meternos a estudiar estas cosas nuevas y hay que entenderlas porque la tecnología y el derecho definitivamente no es el futuro, es el presente, esto ya existe y quien no lo entienda, pues va a quedar un poquito fuera de mercado, ¿no? Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues yo soy maestro de la Ibero, escríbanme, háblenme, contáctenme por redes, me pueden buscar en LinkedIn con mi nombre, Valentín Ibarra Melero, y lo que necesiten, pues estoy aquí para apoyarlos, y gracias Luis, gracias a toda la sociedad de alumnos, y pues estamos en contacto, cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias, buen día a todos. Bye.